Así que ahora les voy a presentar a los panelistas que sí que están aquí. Vamos a empezar escuchando a Sara y a Kari. Sara es una activista y formadora de activistas que está en Bruselas. Además, hace diferentes campañas. Ha estado luchando en contra del comercio de armas en los últimos 10 años y también lucha contra el cambio climático, el extractivismo. Y Carrie trabaja en las campañas en contra del racismo. Y bueno, pues sin más, les voy a ceder la palabra para que empiecen con su presentación. Thanks, Natalia. So we thought we'd Gracias, do this Natalia. as a little Q&A between Hemos Carrie pensado en and hacer esta presentación como si fuese una sesión de preguntas y respuestas entre Carrie y yo. Así que le voy a empezar haciendo una pregunta a Carrie. Como una persona que es nueva en este movimiento, ¿qué es lo que le ha invitado a pues, estar aquí y a unirse al movimiento? Gracias, Sara. Un saludo a todos y a todas. La verdad es que es un privilegio poder estar en este espacio, sobre todo teniendo en cuenta a la gente que está aquí, a todos los participantes. La razón por la cual yo me he unido a este movimiento hace bastante poco es para poder entender lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, o más bien lo que está imponiendo Estados Unidos a China en la última década. Para poder contar esa historia, creo que les puedo contar un poco lo que ha pasado en mi vida desde que empezó la pandemia de la COVID-19. Cuando empezó la pandemia, muchos sufrimos unos nuevos ataques racistas. Supongo que algunos de ustedes ya lo sabrán. Por ejemplo, hubo muchos más ataques contra personas de origen asiático. Había teorías conspiratorias sobre que todos teníamos laboratorios en China. Y la verdad es que estas ideas también fueron impulsadas un poco por algunos gobiernos a través de sus medios de comunicación. Y al final esto lo que ha hecho es volver a traer algunos recuerdos históricos de cómo se solía tratar a la gente asiática, como que éramos sucios. Y al final esto creo que lo que ha hecho es, además de afectar a nuestras economías, a mí personalmente me afectó porque cada vez escuchaba más y más historias sobre delitos de odio, personas que estaban sufriendo acoso en todo el mundo, personas que se parecían a los asiáticos. Y muchos empezaban a sentir miedo dentro de sus propias comunidades. Y he de decir que cuando existe racismo en nuestra propia comunidad es porque hay gente como Trump o otra gente poco educada que impulsa esas ideas. Pero luego me di cuenta de que al final la base de todo estaba en el militarismo, porque al final tenemos una agenda imperialista y lo vemos muy claramente en Estados Unidos. A veces cuando digo esto me da la impresión de ser una paranoica o de estar impulsando teorías conspiratorias. Pero desde que se acabó el mandato de Obama en Estados Unidos, la inversión en el ejército en Estados Unidos se aumentó exponencialmente y sobre todo con el objetivo de atacar Asia y sobre todo China. Y eso me afectaba a mí porque es mi familia, mi gente. Y durante la última década, las empresas de seguridad han estado transmitir mensajes de histeria sobre China. Es decir, publicaban información en los medios sin ningún tipo de crítica. Entonces, algunos a lo mejor han escuchado hablar sobre cómo la diplomacia china tiene un sistema social en el que están intentando desarrollar este virus también para afectar y tener algún tipo de influencia en el mundo. Y he de decir que esto no es verdad, que simplemente es propaganda militarista. Y lo que ocurrió es que poco a poco todo el mundo empezaba a centrar su atención en China, en la Unión Europea, Francia, Alemania, muchos países a los que ni siquiera les importan los derechos humanos en el sur global y que han estado, de hecho, acabando con esos derechos humanos en el sur global. Ahora de repente estaban todos muy interesados en lo que estaba ocurriendo en China. Entonces empecé a ver cómo esta narrativa estaba en línea con las excusas que daban en Estados Unidos para aumentar el gasto militar.
Y nosotros, bueno, somos en China, sin duda, es un país colonizador en el Pacífico, pero no entendía por qué atacaban a China, sobre todo Estados Unidos, porque al final lo que no entendía mucho, yo no tenía mucho conocimiento sobre el militarismo y mucha gente decía que yo estaba loca porque yo no tenía esos conocimientos. Decían, ¿cómo va a ser que el militarismo, el ejército esté involucrado en todo esto? Pero es que es así, porque al final el capitalismo, la base del capitalismo es el imperialismo, porque el capitalismo necesita que los gobiernos defiendan los recursos, su tasa de mercado, y la verdad es que hay trabajos publicados muy interesantes que explican esta relación, que hablan sobre el racismo, las diferencias entre el norte y sur globales, etcétera. Entonces, les animo sin duda a que se informen más sobre ese tema. Gracias, Carrie. Pues también participas en la campaña que se llama Acabemos con Frontex. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre eso? Sí, pues yo la verdad es que me metí en este movimiento pacifista a través de esa campaña de Acabemos con Frontex. No sé si todos sabrán lo que es Frontex. Frontex es una agencia de fronteras que existe en la Unión Europea, más o menos para penalizar la migración, básicamente dentro de las fronteras de la Unión Europea. Y recientemente se ha creado una campaña para abolir Frontex. Invito a todo el mundo a que lea el manifiesto de esta campaña porque ahí se analiza lo que ocurre con las fronteras y cómo se protegen mano a mano con el ejército o los ejércitos de los países de la Unión Europea. Y la verdad es que en esos contextos nunca se habla del colonialismo, por ejemplo. Se dice en mi opinión, perdón, creo que hay muchos aspectos de los movimientos pacifistas que no se tienen en cuenta y luego tampoco se habla de la relación, como digo, del capitalismo con el imperialismo y cómo esto hace que aumente el gasto militar en todo el mundo. Y yo, siendo hija de inmigrantes del sur global, siempre se me recuerda que tengo que estar muy agradecida por haber nacido en Australia. A los blancos siempre les gusta contar historias de migración, de cómo hemos tenido la oportunidad de poder crecer en en países desarrollados. Pero creo que es una locura el tener que abandonar nuestros países de origen para poder sobrevivir. Y si esto es porque al final el norte global nos robó los recursos y por eso hemos tenido que emigrar nosotros. Entonces, por eso creo que es muy importante relacionar el capitalismo con el imperialismo, con las fronteras y con el militarismo, porque al final es la base, como digo, de todos estos problemas. Y también les invito a todos que echen un vistazo a nuestra campaña. Es una campaña descentralizada y creo que es muy importante porque cualquiera que esté de acuerdo con esta campaña puede desarrollar sus propias tácticas en sus países para acabar con Frontex. Podemos hacer acciones directas o pueden ser grupos más pequeños que hagan algún tipo de concienciación. Lo importante es tener en cuenta cuánta gente ha muerto a raíz de Frontex. Y si los ejércitos tienen el dinero, nosotros necesitamos tener el poder de las personas. Tenemos que invertir en las personas, en el liderazgo, en las comunidades, en la creatividad de la gente, en el deseo de la gente de hacer más y de estar interconectados. No hay que hacerlo simplemente firmando peticiones, pero creo que eso es lo importante de nuestra campaña, que es una campaña descentralizada. Has estado hablando sobre pasar a la acción y movilizarnos. ¿Quieres explicar un poco esa diferencia? Lo que creo que puede hacer el movimiento pacifista es que para poder continuar siendo fuerte a lo largo plazo hay que entender la diferencia entre esos dos conceptos. Muchos de nuestros movimientos invierten en la movilización. Es decir, unimos a mucha gente para una sola acción, es decir, una protesta, puede ser firmar una petición, puede ser algún tipo de campaña, escribir, ponerse en contacto con algún legislador, etcétera. Y lo hacemos, nos centramos en eso porque es más fácil, porque
al final, bueno, se puede medir mucho mejor, nos centramos más en ese tipo de trabajo, en las movilizaciones, pero solimos olvidar las acciones que podemos hacer como individuos en nuestras comunidades, comunidades con las que tenemos una conexión mucho más larga. Y creo que es importante por ello invertir en crear ese tipo de vínculos con las comunidades, con otra gente. Los buenos organizadores invierten en un buen liderazgo, se centran en que las personas tomen esos puestos de liderazgo y organizan a a esos líderes, les forman para que puedan organizar a sus propias comunidades, para movilizar a esas comunidades. Y creo que como antimilitaristas, para poder hacer un trabajo sostenible, creo que tenemos que invertir en desarrollar capacidades de todo el mundo. Y por ello creo que esta campaña de Frontex es tan interesante y creo que es la única manera en la que vamos a poder tener éxito. Gracias, Sara, por esas preguntas. Pero ahora me gustaría hacerle a ella algunas preguntas. Sara ha sido un poco mi mentora desde que he llegado al movimiento pacifista y la verdad es que tengo mucho que aprender de ella. Y mi primera pregunta para ella es, cuando empezaste a trabajar hace una década en el movimiento en contra del comercio de armas, me gustaría saber qué objetivo tenías y qué has aprendido. Gracias, Carrie. Me gustaría preguntarle a Natalia qué tal vamos de tiempo. Sí, os quedan unos 8 o 10 minutos. Muy bien, pues gracias, Carrie, por esa pregunta. Yo empecé con las campañas en contra del comercio de armas porque representa todo lo que falla en el sistema económico actual. Empecé con el contexto de la crisis económica del 2007 y yo vivía en el Reino Unido y se estaban haciendo muchos recortes a los servicios públicos como la sanidad, el bienestar, mientras continuaba proporcionando fondos al ejército. Y la verdad, la verdad es que me resultó repugnante porque veía la hipocresía del Reino Unido y también de la Unión Europea y también cómo se atrevían a hablar de derechos humanos mientras continuaban exportando armas a países que estaban en guerra y estaban oprimiendo a sus poblaciones y yo simplemente veía eso como una injusticia, veía la destrucción medioambiental que han tenido tanto el Reino Unido como la Unión Europea a lo largo de su historia. Entonces, por eso empecé en esas campañas y las razones para estar en este movimiento no han cambiado. Lo que sí que creo es que tenemos que continuar viendo el papel que juega el mundo militarista en esta situación económica. Y también hay que tener en cuenta el concepto, el papel que juega la industria armamentística en esa idea que tenemos de la seguridad. Esto lo hemos podido ver muy claramente en Bruselas cuando llegó la pandemia de la COVID-19. No solo nos vimos afectados por años de políticas de austeridad y también vimos cómo había sufrido el sistema sanitario, sino también vimos el impacto del comercio globalizado. Entonces el sistema al final no pudo aguantar la situación de la pandemia. Hemos visto la falta de medios, la falta de EPIs, la falta de desarrollo en los sistemas sanitarios. Y creo que también vimos muy claramente cómo el concepto de seguridad era muy diferente al que teníamos antes y creo que el sistema armamentístico se dio cuenta de todo esto durante la pandemia y, por ejemplo, aquí los medios de comunicación en Bruselas, que se centran sobre todo en las decisiones de la Unión Europea, en marzo de 2020 empezaron a publicar artículos escritos por ejecutivos de la industria armamentística en los que estaban viendo que había algún tipo de amenaza a las inversiones que se hacían en su industria. Y decían, sí, sí que es verdad que hay una crisis de salud mental, de salud, perdón, mundial, pero lo que no podemos hacer es hacer recortes en la industria armamentística porque podemos ser muy útiles dentro de esta pandemia. Entonces, creo que lo que vimos el año pasado fue como la industria armamentística lo que quería es que se aumentase la inversión en el militarismo a pesar de la crisis sanitaria en la que estábamos inmersos.
y al final es la industria armamentística la que se beneficia de todo. Y por lo tanto yo me he estado centrando en ese tipo de trabajo, en mostrar el papel que tienen los grupos de presión de la industria armamentística y cómo ejerce presión y cómo puede afectar las decisiones que se toman en la Unión Europea. La industria armamentística lo que está haciendo es impulsar la seguridad de diferentes aspectos. Hablemos de las protestas, las campañas, la pandemia sanitaria. Lo que hace la industria armamentística es decir que estos son amenazas y que necesitan una respuesta militar. Y por lo tanto, pues claro, es la industria armamentística la única que puede proporcionar soluciones a esos problemas. Y creo que lo han hecho bien, han sabido ejercer esa presión de manera adecuada, por ejemplo, en materia del cambio climático, en materia de la crisis sanitaria. El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó unos fondos de 7.900 millones de euros para la seguridad. Países como España, Francia, Noruega han incluido la industria armamentística dentro de los planes de recuperación de la COVID-19. El Reino Unido ha aumentado su inversión en la industria armamentística como no lo había hecho en 50 años. Entonces, creo que es importante poder luchar contra el aumento de las desigualdades, el cambio climático, la gente que está muriendo en las fronteras europeas y ver cómo todo esto está siendo alimentado por las armas y por ese aumento en la inversión en la industria armamentística. Al final están militarizando todos los problemas y creo que necesitamos un cambio. Por ello estamos pidiendo que nuestros gobiernos inviertan en verdadera seguridad, es decir, en el bienestar, la vivienda, la transición hacia una economía de bajo carbono y otras soluciones parecidas. Me disculpo porque la respuesta ha sido bastante larga. No, la verdad es que ha sido muy interesante. Sin duda, esta es una lucha continua. Me gustaría saber cómo podemos mantener nuestra resistencia en el futuro y cómo podemos organizarnos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Muy buena pregunta. Creo que es fácil sentirse un poco abrumado. Sin duda hablo en mi propia experiencia cuando empezamos a ver el militarismo en su conjunto. Y no debemos olvidar a qué nos estamos enfrentando y a veces preguntamos, pues, ¿por dónde empezamos? Por ello, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es echar un vistazo atrás, tomar tiempo para ver los cambios que sí que estamos consiguiendo y celebrar esos éxitos. En los últimos años, creo que ha sido muy inspirador ha sido ese movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, también el movimiento a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, ver cómo se está luchando contra el racismo institucional. Lo que vimos fue un momento en el que en realidad ocurrió un cambio. A veces esos cambios pueden ser muy rápidos. Por ejemplo, en Halifax, en Canadá, vimos cómo se votó que no se invirtiese en un vehículo blindado para la policía y que se invirtiese en trabajo social. Y creo que ahí quedó muy visible ese cambio. Aquí en Europa, por ejemplo, hemos visto cómo se han destruido algunas estatuas colonialistas. Y, por ejemplo, en Portugal, donde yo crecí, por primera vez vi artículos en los medios sobre cómo Portugal tiene que reconocer su pasado colonizador. Y analizando la industria armamentística, por ejemplo, hemos podido ver gobiernos como en Estados Unidos, en Europa o en Sudáfrica, pidiendo a las empresas armamentísticas que produciesen equipos médicos, ventiladores, para poder ayudar con la pandemia. Y creo que si estas empresas pueden producir tecnología que sea útil
socialmente hablando, durante una pandemia, podrían hacerlo también después de la pandemia. Vimos, por ejemplo, en Portugal cómo se regularizó a muchos inmigrantes ilegales para que pudiesen tener acceso a la sanidad. Y si vemos que durante una pandemia se puede hacer todo esto, se puede hacer también después de una pandemia. Y creo que ese ha sido el contexto en el que se creó esa campaña de Acabemos con Frontex. Fue un intento de no diseñar una campaña que fuese políticamente estratégica o que tratase sobre un solo tema o intentar ver qué respuestas podemos dar, sino era una idea de ver qué problemas hay en la militarización de las fronteras de la Unión Europea y qué queremos cambiar. Y sin duda nos inspiró mucho el trabajo que se hizo de abolir el trabajo policial en Estados Unidos, y es ver qué medidas pueden tomar ahora los gobiernos para intentar cambiar ese sistema. A menudo, cuando hablamos de paz, de abolir algo, creo que se nos ve como muy utópicos, porque nos dicen, no necesitamos fuerzas militares en las fronteras, pero creo que esta campaña de Acabemos con Frontex está intentando desafiar ese pensamiento. Sin duda ha habido una organización a nivel mundial en lugares como Chile, Colombia, India, en Francia. Y sin duda esos movimientos me inspiran mucho el ver esa lucha mundial en contra del sistema. Sí, la verdad es que es muy interesante todo. A veces me da la impresión de que estamos recreando dentro de nuestros movimientos eso que estamos intentando, con lo que estamos luchando, ese patriarcado, esa jerarquía, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que nuestros movimientos no sean así y que podamos mantenerlos a largo plazo? Por ejemplo, ahora hablando de la campaña de Frontex. La semana pasada escuché a Rosa hablar de cómo a veces acabamos quemados, ¿no? Y que es importante también tener ese cuidado colectivo. Y creo que uno de los principales desafíos que he visto en los grupos de organizaciones en los que he trabajado es al final el estar agotados de manera crónica, porque interiorizamos el sistema contra el que estamos luchando. Cuando empecé a organizar, no hablábamos, o sea, cuando empecé a trabajar en organizaciones, no hablábamos de el agotamiento, hablábamos solo de la acción directa, tomar medidas contra el ejército o contra la industria armamentística, pero a lo largo de los años vi como poco a poco una u otra persona iban acabando un poco quemadas, y sí que es verdad que a veces es importante, o sea, es muy difícil en realidad encontrar a personas que no estén agotadas, que no se hayan quedado sin energía, y sin duda la pandemia tampoco ha ayudado. Una de las cosas que yo he visto en primera persona es que el sistema capitalista es al final algo que tenemos tan integrado que creo que es algo que estamos reproduciendo en nuestros espacios. Estoy hablando, por supuesto, dentro de un contexto de Europa Occidental, porque es donde yo trabajo, pero he visto también, por ejemplo, grupos que analizan campañas o acciones basándose en el crecimiento continuo y evalúan la eficiencia, los resultados, más que los procesos, más que la creación de confianza mutua, de relaciones, y al final ven a la gente, a los activistas, como que son reemplazables, que no son indispensables, y creo que necesitamos ese tipo de reacción en contra de las atrocidades que estamos viendo. Nos estamos enfrentando tanto a eso que no estamos pensando de una manera estratégica para ver cómo dar una respuesta estratégica. Y no debemos olvidar también que nos enfrentamos a situaciones muy dramáticas, muy duras,
Y por ello, en los últimos años, yo también he estado trabajando más en esto, en intentar crear esa resistencia, reparar los daños que está causando el sistema, que está destruyendo ese tejido social, esas relaciones, alienando a las personas. Intentamos crear, organizarnos más en ciclos. El cambio social no es un crecimiento lineal, perdón, sino que son ciclos. Es normal que haya momentos más bajos, que haya tensiones entre los grupos y creo que es como respondamos a esas situaciones lo que va a hacer que mejoremos nuestros espacios. Y creo que ya no nos debe quedar más tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que tengo tantísimas preguntas que hacer, pero bueno, creo que no tenemos más tiempo, ¿verdad?